Continuamos con Cerrando la Noche y como ya es costumbre y norma en esta parte del programa, vamos a dar participación a nuestros invitados de la noche o invitadas y en este caso a nuestro invitado, el doctor Máximo Castillo Salas, ex miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, quien en la actualidad, el doctor, se encuentra en un estado de no militancia partidaria, lo cual puede ayudar mucho en la interactuación de esta conversación. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Junior, Giovanni. Bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente a este extraordinario programa. Yo me siento ser parte de ustedes. Ciertamente es así, doctor, y hacía tiempo que no lo teníamos por acá. Y me gustaría iniciar esta conversación tomando como referencia no solo su experiencia política, sino su experiencia de haber sido presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, una institución que ha dicho de todo. Recuerdo que una expresidenta, ya muerta, dijo en alguna ocasión que con los recursos que se ha dilapidado, usó un término elegante, en el país, se pudieron haber hecho 2 repúblicas dominicanas. Pero eso no pasó de ahí. Igual se ha acuñado mucho en materia administrativa el término delicadezas, como que hay todo un manto de protección a los servidores públicos que limita un poco el accionar propio de ese órgano que usted dirigió. A la sazón, ¿cómo evalúa entonces la gestión de esta Cámara de Cuentas? Me voy a remontar un poquito a la gestión anterior, Junior y Giovanni, puesto que los miembros que salieron, que ustedes tienen conocimiento y tiene el país conocimiento, que estuvieron involucrados en un entramado criminal asociado al gobierno de Danilo Medina, donde ellos maquillaron todo lo que el gobierno quiso para permitir que toda esa corrupción que aconteció durante el gobierno de Danilo Medina no tuviera castigo. Entonces, quiero remontarme a esa Cámara porque precisamente en el mismo instante que fueron designados de manera irregular, porque la terna fue realizada en el mismo Palacio de la Presidencia por el presidente Danilo Medina y José Ramón Peralta. Por cierto, cuñado de José Ramón Peralta, el presidente de la Cámara saliente, envuelta en todo este escándalo que todavía está en manos del Ministerio Público, nosotros sometimos inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad. Valencia es hermano cuñado de José Ramón Peralta, por eso lo designaron. Y la listica de los miembros de la Cámara se realizó en el Palacio Presidencial durante el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué aconteció? Que fueron puestos ahí para que maquillaran, para que hicieran lo que el gobierno quería que se hiciera. Nosotros sometimos, tan pronto fueron designados por el Congreso, un recurso de inconstitucionalidad contra esa Cámara y siento que el Tribunal Constitucional cometió una falta grave que debe ser reconocida por ellos y debe ser del conocimiento de la opinión pública. ¿Y cuál fue la falta? Que el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy nunca falló ese recurso de inconstitucionalidad, que es de haberlo hecho, todo el daño que se le provocó al país con esa Cámara de Cuentas, me refiero a la del señor Álvarez, pudieron haber sido evitados por el Tribunal Constitucional. Fue un apoderamiento directo. Un apoderamiento, un recurso de inconstitucionalidad en virtud, como nosotros denunciábamos en esa instancia, con pruebas, porque conseguimos todos los documentos básicos originales que habían sido mal designados y que se había burlado al pueblo dominicano y que se había cometido prevaricación del funcionario público en la designación de esta Cámara, porque está bien que fue el Congreso que lo hizo y lo hizo en base a esa forma de designación donde hay una participación de la Cámara de Diputados y del Senado en la nueva forma constitucional de nombrar los miembros de la Cámara, pero que fue burlado, se burlaron unos 400 profesionales que participaron en ese concurso, se burló a la sociedad dominicana porque fueron, si se quiere,
publicadas las intervenciones de cada uno de estos miembros, y luego al final un mamotreto de venir con una listita del Palacio de cuáles eran los designados, encabezado por el cuñado de José Ramón Peralta, para que no hicieran nada ahí. Entonces, te traigo esto a colación porque digo que el Tribunal Constitucional, integrado por personas de mucho respeto como el doctor Milton Ray Guevara, se le puso la bola en su cancha y no pudieron resolver la situación y no le dieron satisfacción a la demanda que nosotros interpusimos por ante esa entidad, que es una falla del Tribunal Constitucional. Todavía hoy ese recurso no ha sido fallado. Entonces te digo esto para traer a la colación, Junior y Giovanni, que la forma de designación de los miembros de la Cámara de Cuentas nunca va a permitir que ese órgano pueda salir a camino, porque son designados por concursos que se realizan en la Cámara de Diputados, se cogen una serie de ternas y luego se someten al Senado, y es una lucha de diputados y senadores para cada uno tener un pedacito de la Cámara de Cuentas, muy politizada. Entonces así nunca vamos a tener una Cámara de Cuentas. En ese sentido que yo planteo que debe cambiarse la forma de designación de los miembros de la Cámara de Cuentas y ponerse en una instancia que sea más democrática. Yo planteo, y lo he dicho en varias ocasiones, que la forma de la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas debe ser a través del Consejo de la Magistratura, que debe modificarse la Constitución de la República para que sea el Consejo de la Magistratura que designe la Cámara de Cuentas, pero no el Consejo tal como está ahora, sino que sea modificada, Junior, la composición del Consejo de la Magistratura para que se integre al Consejo una especie de, vamos a decir, se le dé oportunidad a las universidades, las escuelas de derecho de las principales universidades, para que tengan un miembro. Pero ya no sería Consejo de la Magistratura, si se va a meter en el tema de Cámara de Cuentas, que no es un órgano judicial. Sí, pero el Consejo de la Magistratura, cuando hablamos de magistratura estamos hablando en términos amplios, es un espectro de una entidad que puede ayudar mucho a la transparencia. Y por eso cuando yo hablo del Consejo de la Magistratura... La independencia de los poderes. La independencia de los poderes. Cuando hablo del Consejo de la Magistratura estoy planteándote que se modifique la composición para que se le dé participación a las escuelas de derecho, a las asociaciones profesionales, de los profesionales afines a las designaciones que se van a hacer, altas cortes, Cámara de Cuentas. Inclusive voy más lejos, hasta el gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria deberían ser designados por un Consejo de la Magistratura modernizado, un Consejo de la Magistratura, si se quiere, equilibrado, donde no sean solo los miembros actuales, sino que hayan otros que le den cierta categoría de independencia o que le den cierta categoría de estabilidad para evitar un poquito el juego de los políticos en el Consejo. ¿Quiénes son los que componen el Consejo? 2 senadores, 2 diputados, 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República y Presidente de la República. Doctor Máximo, el doctor Máximo sacó un capítulo a colación dentro de su conversación con relación a la credibilidad a la hora de seleccionar o elegir los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero no nos enfoquemos solo en la Cámara de Cuentas, enfoquémonos en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Constitucional, en las altas cortes, en la misma Suprema Corte de Justicia o la magistratura, donde lamentablemente se hace un concurso, se abre una brecha para que profesionales meritorios del país, con capacidad, reconocido, se le tope el pelo y se le coja de relajo, por Dios, y luego al final se mande una listica del partido de gobierno y selecciona a la gente que le interesa. ¿Cree usted que ha perdido el profesional dominicano capacidad e interés para pertenecer y enorgullecer estas instituciones de la sociedad dominicana? El profesional. ¿Tú te refieres, Giovanni, al profesional dominicano? Independientes. Pero claro que la capacidad. No. Lo que pasa es que como están tan politizados los órganos, que están llamados constitucionalmente a integrar profesionales independientes, entonces los profesionales con capacidad que se han pasado su vida preparándose no tienen la oportunidad de llegar. Y por eso que yo planteo aquí, Giovanni y Junior, que debe modificarse la composición del Consejo de la Magistratura para que se democratice, para que se le dé estabilidad, para que se depolitice un poquito. Y como tú lo decías hace un instante, Giovanni,
no solo para nombrar los jueces de las altas cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas, Gobernador del Banco Central, miembro de la Junta Monetaria, los adjuntos del Defensor del Pueblo. Todos pueden ir al Consejo de la Magistratura y vamos a quitarle un mecanismo más creíble, más confiable. Más creíble y modernizado, claro, y democratizado. Es decir, un consejo diferente al actual. Entonces, la pregunta base que ustedes me hacían con respecto a la actual Cámara de Cuentas, para mí ha sido penoso. Antes de que pase a responder, yo creo que nosotros tenemos que dar una discusión a fondo sobre el tema de la imparcialidad y la objetividad. Porque a mí me parece que no importa el mecanismo que nos ideemos para nombrar las altas cortes, para nombrar los miembros de la Junta Monetaria, para nombrar cualquiera de los órganos colegiados del país. Si no hay un compromiso de ese servidor público designado con él y con la ley, pueden traer al Papa Benedicto II para que lo designe y no va a tener ni independencia ni objetividad. Pero además, el Estado está hecho para que lo dirijan los políticos y no podemos quitarle siempre la competencia que tienen los políticos. No sé si me entiende, doctor, claro, el punto. Claro. Pero esa competencia de los políticos debe tener un equilibrio. Seguro. Los políticos no pueden ser todo. La ley. Los políticos no pueden estar por encima de la ley. La ley debe ser la que rija, la que domine el accionar de los políticos y la sociedad en su conjunto. Entonces, estamos viendo que en la sociedad dominicana los políticos se van por encima de la ley, violentan la ley y no hay consecuencia. Entonces, los profesionales que se han preparado durante toda su vida para tener la oportunidad de tener un desempeño en favor de la sociedad no lo tienen, porque los políticos siempre tienen a sus pupilos. Entonces, no es que le vamos a quitar ese poder a los políticos, porque la sociedad está politizada en su conjunto. Pero eso se puede equilibrar un poco para que la sociedad pueda caminar. ¿Por qué tenemos una sociedad totalmente corrompida en la actualidad? Porque está muy politizada. Y una sociedad muy politizada donde los políticos se ponen por encima de la ley. Muy monetizada, más que politizada. Las dos cosas. También monetizada, porque inclusive hubo algún tiempo, yo te puedo hablar, por ejemplo, del doctor José Francisco Peña Gómez, por allá por el año 1994. Le pedía a los empresarios que entraran a la actividad política. Los empresarios no eran partícipes de la actividad política. Y Peña Gómez decía, es importante que los empresarios también jueguen un papel político, pero hoy es diferente. Hoy los empresarios son más políticos que los políticos. Entonces, cuando los empresarios se meten en la actividad política, encontramos entonces todo este tramo de corrupción que sacrifica el erario público, que perjudica a la sociedad y que no tiene, a nivel judicial, no tiene una consecuencia, no tiene un régimen de consecuencia. Podemos hablar de todos estos casos, el caso, por ejemplo, reciente de Donald Guerrero, el caso de Gonzalo Castillo, todos estos entramados de corrupción que se han vapuleado a nivel de la opinión pública y que están siendo conocidos por el Ministerio Público. ¿Quiénes son los que están? Caso Medusa, son los empresarios que están metidos. ¿Y quién lleva la peor parte en todo esto? Es la sociedad dominicana, los sectores empobrecido, la parte débil de la sociedad es la que lleva la mayor parte de la consecuencia, porque entonces los recursos no alcanzan para las obligaciones que tienen los gobiernos en virtud de lo que establece la Constitución para resolver y paliar una serie de situaciones como salud, educación, alimentación, empleo. ¿Cómo se van a resolver si el dinero se va todo en la mano de la corrupción? Usted iba a adentrarse a la pregunta de la Cámara de Cuentas. Y de entrada decía que le da pena. Me gustaría que desarrolle el por qué su evaluación empieza con pena por la Cámara de Cuentas. Primero, por la forma de designación de la Cámara de Cuentas. Luego de que cambió la forma de designación, cuando era el presidente que enviaba las ternas, había menos politización. Y no era una forma ideal.
Pero ahora con un concurso en la Cámara de Diputados donde todos los diputados intervienen y luego en el Senado donde el Senado recibe influencia de afuera y sus propios intereses juegan ahí. ¿Cómo se designó la última Cámara de Cuentas? Yo le hablé ya de aquella que se hizo una listica en el Palacio, sí. Danilo Medina y José Ramón Peralta hicieron una listita y la mandaron y todo el mundo aprobó. Pero esta, oigan cómo fue que se designó esta Cámara de Cuentas. Hubo un tranque porque el Partido Revolucionario Moderno no tenía la cantidad de votos para imponer una Cámara de Cuentas. Y hubo que llamar a los distintos representantes de los partidos en el Senado de la República, porque ya había pasado el concurso en la Cámara de Diputados y llegaron las ternas. El tranque fue en el Senado. Pues los senadores, por instancia de Félix Bautista, se reunieron. Y a cada partido principal le tocó un miembro de la Cámara de Cuentas. Al PRM le tocó el suyo, a la Fuerza del Pueblo le tocó el suyo, al Partido de la Liberación Dominicana le tocó el suyo y aparentemente hubo 2 independientes. Entonces una Cámara de Cuentas integrada por los partidos políticos en contradicción por la misma forma de su designación fue natimuerta. Fue natimuerta porque viene con toda la influencia de ese sector, de los sectores políticos que la designaron. ¿Y cuál fue la primera manifestación? La guerra interna entre ellos, porque eran de distintos partidos. Y eso salió a relucir a nivel de la opinión pública, que se estaban matando los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero eso es posterior a la realización de varias auditorías, también hay que reconocerlo, doctor. Han realizado varias auditorías. No, que explota hacia lo externo las diferencias que se ha dicho justamente luego del proceso de auditoría que estaba realizando Cámara de Cuentas a las diferentes entidades del Estado. Auditoría que estaba realizando y auditoría que habían sido realizadas. Sí, también auditoría que habían sido realizadas y que estaban maquilladas, y habían quienes a lo interno planteaban que había que revisar esas auditorías y comenzó la confrontación. Que se quedaran igual. Porque eran auditorías que iban a favorecer a funcionarios que ya habían cometido corrupción y que en base a la Cámara de Cuentas anterior ya estaban prácticamente terminadas, pero no habían sido publicadas. Y eran auditorías maquilladas para darle una conformidad a esos funcionarios que ya habían cometido corrupción. Es decir, que la confrontación inició por ahí mismo. Pero además, un hecho muy lamentable, que es donde yo le digo que la designación errónea trae como consecuencia un natimuerto, que es la actual Cámara de Cuentas. Ponen a dirigir a la Cámara de Cuentas una persona sin el perfil, sin las condiciones morales, sin la ecuanimidad, sin la prudencia, sin la inteligencia emocional, y se atreve a comenzar a acosar a funcionarias de la entidad. ¿Y usted da como cierto esos hechos? Bueno, yo no lo voy la forma en que lo presenta parecería que está dando como cierto. Categorizar, porque es necesario que haya una intervención de una sentencia para uno entonces asegurar. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es lo siguiente: yo me reuní con el presidente de la Cámara de Cuentas a raíz de esa situación, y lo que vi en esta persona es que no tiene inteligencia emocional. Da la impresión de ser una persona con actitudes que deben ser objeto de un análisis psicológico. Entonces, una persona con ese perfil, yo no dudo que haya cometido acoso. Y yo voy más lejos. Yo soy de los que me voy a integrar a la barra de la defensa sin conocerla. Las empleadas abogadas que fueron víctimas de esta situación, yo me voy a integrar a la barra de la defensa. De esa reunión, ¿usted no le queda duda que es capaz de eso y más? Y de eso y demás, y que no tiene la ecuanimidad, no tiene la inteligencia, no tiene el perfil. ¿Y se puede saber a propósito de qué fue ese acercamiento de usted y el presidente de la Cámara de Cuentas? El acercamiento fue a propósito de una solicitud que me hizo alguien, de que fuera y conversara con ellos para ver si se podía conseguir un bajadero al conflicto que ya se había creado con las... Y lo primero que él me dice cuando estamos en esa reunión privada: esa mujer, esto y lo otro, no se dejan guiar, no esto. Es decir,
él nunca entendió que un consejo de 5 personas, cada uno tiene un voto. Y cada voto de eso, unido a lo demás, es lo que determina lo que hay que hacer. Pero se no refería puede, ¿a cuáles mujeres se refería? ¿A la que integran la Cámara o a la la que que hacen la integra, la que acusación? integran la Cámara, porque son 3 mujeres y 2 hombres. Entonces las mujeres se pusieron en un bloque, parece ser que entendieron que había una algún actitud indicio de gobernarla, Exacto. de dirigir la Cámara de manera dictatorial, y donde hay un consejo no puede ser así. Sí. Entonces, en la forma que él hablaba de las compañeras y la forma como él se manejaba ante temas que le pusimos, por ejemplo, uno de los temas que yo aproveché para tratar con él fue el de una auditoría que yo sugería que se le hiciera a Punta Catalina, pero no de la Cámara de Cuentas, sino que la Cámara de Cuentas sirviera como canal para contratar auditores internacionales mediante un concurso de oposición para que se hiciera una auditoría completa a Punta Catalina, una auditoría de proceso, Técnica, una auditoría económica, completa. Exacto. Entonces, cuando yo le hacía los planteamientos y yo le decía que íbamos a buscar la forma de que el Poder Ejecutivo, el presidente de las repúblicas, viabilizara, profesionalizara los fondos para esa auditoría, entonces caímos en los otros temas. Y ahí es que veo la falta de ecuanimidad, la falta de inteligencia emocional de ese presidente, y sobre todo cuando le hago los planteamientos de la base de Punta Catalina, comienza a hablarme de otros factores. Me dice, no, pero esa auditoría puede ser de tal manera. Yo le estoy hablando de una persona que duró casi 7 años dirigiendo la Cámara de Cuentas, la forma, y él le está planteando otra forma. Porque yo no le estoy pidiendo a usted que haga la auditoría, que sea esta Cámara, porque esta Cámara no tiene el personal para hacer esa auditoría. Yo le estoy pidiendo que sea internacional, y ya él me estaba cambiando la propuesta. El personal técnico que se requiere, que tiene que ser un personal Sí, técnico no le estaba específico. cambiando la propuesta, decía, no debe ser de proceso, debe Bueno, ser de tal cosa. Don Máximo, con su permiso tenemos que irnos ¿Cómo a una no? pausa. Señores, conversamos con el doctor Máximo Castillo Salas, expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, un importante dirigente político, que vamos a hablar de política después de la pausa. Así que volvemos en breve.